Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no avisa cuando yo subo nuevos vídeos. Entonces hay que apretar los dos botones. Nada, vamos con un vídeo de hablando un poquito sobre el riego y sobre la floración y la importancia que tiene el controlar el tema del riego. Ahora lo vamos a ver un poquito en profundidad aquí en este vídeo. Como siempre digo, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, un número de teléfono, porque estoy haciendo algunas consultas personalizadas para la gente que se está, sobre todo, bueno, y alguien que tenga alguna duda. La gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que cada vez somos más, pues nada, en cualquier cosita que os pueda ayudar, sería por un precio económico. Me podéis hablar por ahí por el WhatsApp sin compromiso. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, que es para cuando, por ejemplo, cuando al árbol de aguacate se le empiezan a quemar las puntas de las hojas, o se deforman, o todas estas cosas son deficiencias, ¿no? Entonces, con ese curso aprenderías a identificarlas. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. Nada, vamos con el vídeo. La importancia que tiene el riego en la floración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Sabemos que ya estamos ahora mismo aquí en Canarias, estamos en la fase de floración. Muy importante, diría que es la fase más importante, floración, cuajado, dura unos cuantos meses, de lo que es la prefloración a lo que es ya el fruto que está en el árbol de forma de boliche, por así decirlo, en forma de canica, pues son unos cuantos meses, ¿no? Y tenemos que cuidar un poco el árbol, añadir todos estos microelementos, estas cositas que hayamos visto en otros vídeos. Pero aparte de eso, hay otro factor, también influye el factor de la polinización, obviamente, si tenemos buena polinización, si hay bastantes insectos, abejas, abejorros, moscas, ya hablamos que las moscas también polinizan la flor del aguacate. No nos asustemos porque veamos moscas en la flor del aguacate, porque están haciendo su trabajo. Aparte de esto vamos a hablar del riego, ¿no? Que también influye, todo influye, ¿no? Sabemos que es un gasto de energía, digamos que es el mayor que tiene en lo que es todo el año, porque gasta mucha energía el árbol en producir toda esa floración. Y nada, el riego, lo que pasa que cuando nosotros tenemos un estrés hídrico, normalmente va a ser por sequía, pero también puede ser porque llueve mucho. Pero bueno, eso sería otra cosa, que se lixivian los abonos, la tierra se acidifica. Por eso en las zonas que llueve más suelen ser terrenos con más ácidos, ¿no? Con pH más bajos. ¿Qué pasa con esto? Normalmente va a ser por estrés por sequía, que si nosotros no aplicamos bien los riegos en la fase de floración, nos influye para lo que es el cuajado y para lo que es la polinización. ¿Por qué? Porque ahora no sé, pero bueno, eso ya serían términos demasiado técnicos que tampoco ni es necesario saberlo. Pero no sé si tengo algún vídeo hablando de esto, recuerdo. Pero bueno, vamos a refrescarlo aquí. Cuando la planta tiene un estrés hídrico, normalmente porque no hemos regado bien, o estamos regando poco, o puede ser también que estemos regando demasiado, que también sería un estrés, estamos regando mucho, ¿no? Pero si no hemos regado bien, o estamos regando mal, ¿qué pasa? Que la planta hace como en su genética, sale un gen ahí, que es como las personas, cuando tenemos estrés, pues lo mismo, la planta se estresa, sale ese gen y ese gen hace que haya más caída de flor, hace que el polen no cuaje tan bien, hace un montón de cosas que no queremos que haga, que es que la polinización va a ser peor, porque esa planta está estresada y no va a mandar las auxinas, creo que era, todas estas cosas que hace que por eso se le aplica zinc, se le aplica boro en la fase de floración. Creo que era el zinc el que hacía, bueno, todo influye, ¿no? Ya sabemos que zinc, boro, manganeso, microelementos, todas estas cosas son importantísimas en la fase de floración.
Pero aunque apliquemos todos estos abonos, si no estamos regando adecuadamente, la planta va a entrar en estrés. Y si la planta está estresada, no va a poder hacer los procesos correctamente. Entonces, si no puede hacer los procesos correctamente, no va a haber buen cuajado de fruta, porque se activaba un gen dentro de la planta. Es como nosotros cuando estamos en un trabajo y estamos muy estresados, el jefe no nos manda mucho trabajo, lo que sea, nuestra casa, los hijos, lo que sea, y estamos estresados y no hacemos las cosas bien como las tenemos que hacer. Pues bueno, era algo parecido, algo similar para que nos entendamos. Pues lo mismo, la planta no ha comido bien, no se ha regado bien, esa planta entra en estrés, desarrolla este gen, hace que las auxinas estas no vayan a las flores, no pueda hacer el proceso bien que tiene que hacer, el polen no te va a cuajar bien, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para que veamos la importancia que tiene el buen manejo del riego en el cultivo del aguacate y sobre todo en la fase de floración. Vale, ¿cómo nos podemos ayudar con esto? Ya hemos hablado que los bioestimulantes se utilizan, por eso también digo que es bueno hacer aplicaciones de bioestimulantes en esta fase de floración, porque son fases que la planta pues requiere ayudas extras, requiere un poquito más de mimo, por así decirlo, porque es un gasto energético bastante grande para la planta. Entonces también recomiendo hacer, sobre todo en prefloración, ya he hablado en otros vídeos, yo no recomiendo hacer aplicaciones foliares una vez que las flores estén abiertas. Mientras no estén abiertas, podemos hacer aplicaciones foliares, claro que sí, eso no hay problema, pero una vez abierta a mí no me gusta hacer aplicaciones foliares, por el efecto lupa que puede hacer en esa gota de agua en la flor del aguacate, esa humedad puede hacer que el polen no cuaje correctamente, y todo esto son pérdidas en el cuajado, en todas estas cosas. Entonces acordémonos de esto, no nos olvidemos del tema del riego. Importante, no regar mucho, no regar. Tengo un vídeo, podéis buscarlo. A ver si lo dejo en la descripción, o en la descripción, no, perdón, en una tarjeta o algo. Cómo regar el aguacate, ¿no? O algo así, me parece que era. No recuerdo bien el título, pero era algo así. Entonces, no nos despistemos con el tema del riego. Mirad el vídeo ese para que la gente no sepa, siempre manteniendo un poco de humedad, pero nunca encharcado. El suelo no puede estar encharcado, y nunca dejemos que el suelo tampoco se seque al 100%, porque ahí ya entraría en fase de estrés del árbol, ¿no? Entonces tampoco podemos dejar que el suelo se seque al 100%. Acordémonos, siempre manteniendo un poquito de humedad, y no encharcamiento no. Bueno, regamos normal, que se encharque, pero después dejamos que días sin regar, hasta que el suelo esté casi seco, pero no seco por completo, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.